Es el mayor héroe de acción de la mitología. Su nombre es Hércules. Un hombre atormentado por un pecado horroroso. Obligado a acometer 12 retos imposibles para buscar la redención. Para nosotros, un mito. Pero para los antiguos, una realidad. Una leyenda basada en un guerrero real, repleta de códigos ocultos sobre el mundo antiguo. Esta es la verdad que se oculta tras el mito de Hércules. La lucha de los dioses. Hércules. En un mundo extraño y desconocido, algo se mueve bajo el agua. Asciende a la superficie. Una serpiente gigante. No con una, sino con 9 cabezas de dragón. Exhala vapores venenosos. Y devora a sus víctimas vivas. Pero hoy, el monstruo ha encontrado un rival a su altura. El hombre más fuerte que jamás haya existido. El hombre ideal de la mitología. Hércules. Es el héroe más popular de la historia. Mitad dios, mitad mortal, con una fuerza sobrehumana. Y destinado a librar al mundo griego del mal. Pero este es solo el comienzo de la historia. Hércules era algo especial y al mismo tiempo extremadamente corriente. Era un hombre del pueblo. Era un poco como el jugador de béisbol Baby Ruth en la mitología estadounidense. Era un mujeriego. Bebía mucho. Y era un atleta extraordinario. Era casi como un dios, pero evidentemente era un ser humano. Hoy, mucha gente cree que los héroes tienen fuerza y poderes sobrehumanos. Consiguen a la chica, pueden volar por los aires. En el mundo griego la concepción es diferente. Un héroe es alguien que tiene una fuerza sobrehumana, pero alguien que tiene que sufrir. Y Hércules es el héroe por excelencia de la sociedad griega. Está destinado a sufrir más que nadie. En su mito, Hércules se enfrenta a una legión de enemigos aterradores. Y soporta el sufrimiento a una escala que ningún humano haya conocido jamás. Su historia comienza cuando Zeus, el rey de los dioses, obsesionado por el sexo, tiene una aventura ilícita. Hércules es el hijo de Zeus y de una mujer mortal llamada Alcmena. En la mitología clásica abundan historias de dioses que fecundan a mujeres mortales, que dan a luz a dioses o semidioses. El concepto de semidios implica que esta persona tiene ciertos rasgos divinos, poderes divinos, pero al mismo tiempo es mortal, puede morir. Sospecho que los griegos inventaron esta idea para acercarse a los dioses lo máximo posible y crear una imagen de sí mismos próxima a las deidades. Hércules crecería y se convertiría en el héroe modelo de Grecia. Pero tenía un enemigo poderoso que deseaba verle destruido. La esposa de Zeus, la diosa Hera. Es la reina de las diosas y una mujer hermosísima y enormemente inteligente. Es poderosa, pero también tremendamente celosa porque Zeus siempre está corriendo detrás de otras mujeres. Zeus engendra numerosos hijos con toda una gama de mujeres mortales. Y Hera los odia a todos. Pero decide que es Hércules quien debe pagar el máximo precio por los pecados cometidos por Zeus. El odio de Hera por Hércules es irracional. Cree que él le arrebataría su favor en el cielo de algún modo, porque tenía algo diferente a los otros niños. Y sintió su amenaza. Es como si él hubiese tenido que pagar por el odio de ella cada uno de los días de su vida. Una noche, cuando Hércules no era más que un niño, Hera envió 2 serpientes venenosas a su cuna.
Él cogió una serpiente en cada mano y las asfixió. Un niño pequeño estrangulando a 2 serpientes gigantescas. En aquel momento todo el mundo supo que Hércules tenía algo diferente. Esta es una de las razones por las que Hera le odiaba, porque no podía matarlo. Podía amargarle la vida, pero no podía matarlo, porque el destino decía que él se convertiría en inmortal. E incluso un dios debe obedecer al destino. Pero Hera no ha hecho más que empezar. Su venganza contra Hércules marcará el curso de la vida de este, desde la cuna hasta la tumba. Ese es el mito. Pero ¿cuál es la conexión con la realidad? Febrero de 2004. En una ciudad griega llamada Tebas, los arqueólogos descubren pruebas asombrosas que arrojan nueva luz sobre la historia del nacimiento de Hércules. Desentierran un templo oculto bajo una zona residencial normal y corriente. En su centro encuentran los restos de un altar. Alrededor del mismo hay centenares de jarrones de cerámica y pequeñas estatuas. Todos muestran una única imagen: Hércules. Tras el descubrimiento, los investigadores relacionan los hallazgos con un texto de 2500 años de antigüedad, que describe una misteriosa casa de Hércules en Tebas, justo a las puertas de la ciudad antigua. La descripción y el yacimiento coinciden perfectamente. Pero hay más. El documento antiguo dice que este santuario fue erigido en el punto exacto del nacimiento de Hércules. ¿Es posible que el héroe fuese real? La búsqueda de pistas lleva de nuevo al mito. Según cuenta la historia, Hércules alcanza la mayoría de edad como un hombre dios, a caballo entre 2 mundos: el mortal y el sobrenatural. Es demasiado fuerte para ser mortal, como un dios atrapado en un cuerpo humano. A menudo causa daños accidentalmente a la gente que le rodea. Mata accidentalmente a personas, daña propiedades, no puede controlarse. Esta fuerza sobrehumana le impide a Hércules integrarse en la sociedad griega. Era incapaz de establecer lazos emocionales con nadie. De hecho, puede que padeciese una cierta dosis de esquizofrenia. Era medio humano y medio divino. Pero tenía un padre que no le protegía de las terribles pruebas y tribulaciones a las que Hera lo sometía. Estaba solo, colgando entre el cielo y la tierra y sin ningún lugar a donde ir. Desesperado por disfrutar al menos de una apariencia de normalidad, Hércules se casa con una bella princesa que le da 2 hijos. Pero su dicha familiar es breve. Su némesis, Hera, reaparece enseguida, decidida a asegurarse de que él nunca conozca la felicidad. Esta vez le hará pasar de padre de familia a asesino, volviéndole loco. Mientras él duerme, ella le envía a la locura. Y él, en su locura, cree que su mujer y sus hijos son sus enemigos. En plena noche, Hércules comete una atrocidad inenarrable. Cuando Hércules despierta de esta locura voraz, se encuentra cubierto por la sangre de su propia familia. Ni siquiera sabe que lo ha hecho él, pero está manchado de sangre. Es la marca evidente de la culpabilidad, y es una culpa con la que debe cargar. Y a partir de este horrible incidente, se desarrolla el resto de la historia de Hércules. El hombre más fuerte de la Tierra ha asesinado a toda su familia. Cuando desaparece el sentimiento de la ira, surge un intenso remordimiento.
Una angustia horrible que le atormentará para siempre. Los antiguos griegos la llamaban la culpa de la sangre. En la antigüedad se entendía como una especie de maldición que te perseguía y que partía de la sangre de la persona a la que habías asesinado. Se parece a la penitencia cristiana, que implica que tienes que llevar a cabo buenas acciones en la tierra para compensar las malas que has hecho antes. A partir de ahí intentará deshacerse de esta mancha, de la culpa de la sangre de este horrible acto. Y este es el elemento sobre el que gira toda su vida. Para purificar su alma, Hércules tendrá que sobrevivir a la más atroz serie de pruebas a las que se haya enfrentado jamás un hombre o un dios. Es un viaje que le llevará por todo el mundo griego y más allá. Y dejará un rastro de pruebas reales que arrojan nueva luz sobre la verdad que se oculta tras el mito. El superhéroe de la mitología, Hércules, acaba de asesinar a su esposa e hijos, presa del hechizo de su madrastra, Hera. Ahora el hombre más fuerte de la Tierra debe expiar su crimen. Pero está perdido, desorientado. Y en busca de consejo, acude a la profetisa más importante de la antigua Grecia. El crimen de Hércules es tan grande que solo una de las mayores autoridades religiosas de su época podía ayudarle a solucionarlo, el oráculo de Delfos. Delfos. Su templo sagrado juega un papel clave en numerosos mitos griegos. Pero no es solo un lugar mítico. Las ruinas del templo del oráculo todavía son visibles en las montañas de la Grecia central. Hace 2500 años, una sacerdotisa se situaba aquí en estado de trance, mientras a su alrededor se alzaban unos vapores misteriosos. Hablaba con enigmas y supuestamente verbalizaba la palabra de los dioses. Era como llamar directamente al cielo para conocer la respuesta. Un nuevo descubrimiento podría revelar de dónde procedían los poderes del oráculo. Investigaciones geológicas recientes han demostrado que el templo de Delfos está situado exactamente sobre la intersección de dos líneas de falla. Esto podría explicar los vapores mágicos que rodeaban a la profetisa. Nuevas evidencias sugieren que los movimientos de la Tierra alrededor de estas fallas podrían haber liberado gas etileno, que se habría filtrado a través de las grietas de la Tierra. Si alguien respira demasiado etileno, entra en un estado de trance que parece ser exactamente lo mismo que experimentaba el oráculo de Delfos. Así que básicamente el oráculo de Delfos era una persona intoxicada en la que la sociedad de la Grecia antigua confiaba mucho. En Delfos, el oráculo le comunica a Hércules que solo una terrible penitencia le absolverá de sus crímenes. Para que le impongan esa penitencia, deberá visitar a su primo y rival, el rey Euristeo. Pero es un truco. Hera utiliza el oráculo y al rey Euristeo para acabar con Hércules. Hera le perseguirá con todas sus fuerzas. Será su enemiga implacable. Y los peligros, los enemigos que coloque a su paso, serán innumerables. Euristeo asigna a Hércules 12 retos diseñados por Hera. Serán conocidos para la posteridad como los trabajos de Hércules. En ellos, el héroe es desafiado a liberar al mundo griego de sus mayores males, a enfrentarse a sus bestias más salvajes, a las fuerzas de la naturaleza, a tiranos malvados y a monstruos. Ningún hombre sobreviviría a uno solo de esos retos. Pero Hércules debe superar 12. Estos trabajos tienen una función principal, que es limpiar la mancha de haber matado a su familia. Necesita purificarse, purificar sus manos, purificar su alma del grave crimen que ha cometido. A nosotros nos parece un poco injusto, porque los actos por los que cumple penitencia en realidad no fueron culpa suya. Estaba bajo la influencia de una locura que le había inducido su madrastra Hera.
A los ojos de los griegos no importaba demasiado que no fuese culpa suya. Se veía obligado de todos modos a cumplir esos trabajos para limpiar las manchas de los actos violentos que había cometido. La búsqueda de la redención comienza con el primer trabajo. Matar a una bestia salvaje que simboliza los instintos animales de la humanidad. El león de Nemea. El problema de Hércules es que aunque él es un magnífico arquero, la piel de león es impenetrable a sus flechas. Por eso solo consigue superar al león usando la fuerza bruta. Una vez que lo consigue, arranca la piel al león y la usa como armadura. A partir de ahí, Hércules siempre aparece representado vistiendo la piel de león que le protege de todo mal. El rey Euristeo está sorprendido. Él pensaba que el primer trabajo de Hércules sería el último. Y decide proponerle una serie de retos más monstruosos si cabe, seguro de que así acabará con el héroe. El tema de estos primeros trabajos es recurrente: la lucha del hombre contra la naturaleza. Los antiguos griegos consideraban la naturaleza un lugar que infundía miedo. Querían vivir en armonía con ella, pero esta era traicionera y podía matarte. No era precisamente una visión romántica. Hay un puñado de grandes héroes que pueden domar y controlar a la naturaleza, y Hércules destaca entre ellos. Y esta es la marca de un auténtico gran héroe: frenar a esta fuerza imparable. El segundo trabajo desafía a Hércules a matar a otro monstruo de la naturaleza. La temible hidra de 9 cabezas. Una serpiente que expele veneno y que devora a los hombres de un solo bocado. Hércules saca su espada y ataca. Corta uno de los cuellos de hidra. Después otro. Decapita al monstruo cabeza a cabeza. Pero en cuanto le corta una cabeza, le crecen 2 más. Esto representa el deseo humano de obtener el placer, que los griegos creían imposible de matar. Cuanto más la atacas, cuantas más cabezas le cortas, con más tienes que lidiar. Hércules precisa una nueva estrategia. Contra este enemigo, su éxito depende de algo más que músculo. Hércules toma una antorcha y quema la piel de la bestia. Se le ocurre la idea de quemar los muñones para cauterizar el cuello y que no pueda crecerle otra cabeza. Con un golpe final, Hércules separa la 9ª cabeza del cuerpo. Es un triunfo impresionante del hombre sobre el monstruo. Tras matar a Hidra, Hércules moja sus flechas en su sangre y así dispone de flechas venenosas. La palabra tóxico, que significa venenoso, procede del término griego toxón, que es un arco con el que se disparan flechas. De modo que tóxicos en griego significa simplemente relativo a los arcos. Es una palabra extraña para nuestro idioma y que evoca la leyenda de Hércules. 2 trabajos terminados. Como un luchador en periodo de entrenamiento, Hércules va puliendo las habilidades necesarias para sobrevivir en un mundo hostil. Fuerza física, resistencia mental y un aguante implacable. En estos trabajos Hércules vence al mal y se convierte en un vengador, en un justiciero. En sus 2 siguientes trabajos, Hércules vence a otras 2 formidables bestias. La cierva dorada de Artemisa, un animal tan rápido que podía adelantar a una flecha en vuelo. Y a un perverso jabalí devorador de hombres, un monstruo al que Hércules logra capturar vivo. Sin duda, Euristeo no esperaba que tuviese éxito en estas tareas. Así que empezamos a ver a Hércules como el superhumano prototípico.
en este momento parece imparable. Parece cortar el ritmo del héroe. El rey Euristeo intenta cambiar de táctica y prueba con un obstáculo natural muy diferente. Puros excrementos. En su quinto desafío, Hércules debe llevar a cabo un trabajo sucio que simboliza el lado más feo de la naturaleza humana. Debe limpiar un enorme complejo de establos llenos de excrementos. Este trabajo es diferente a los otros porque implica un trabajo servil, algo a lo que Hércules nunca se había visto sometido. En los primeros trabajos tuvo que acabar con bestias que asolaban su tierra e intentaba proteger a los seres humanos, hacer avanzar a la civilización. Pero en este caso se trata simplemente de limpiar los excrementos de un establo que no se ha limpiado en muchos años y solo dispone de un día para cumplir la tarea. Hércules se da cuenta de que esos repulsivos establos se encuentran entre dos poderosos ríos. Y tiene una idea. Usando su gran fuerza, desvía los dos ríos e inunda los establos. Y el agua se lo lleva todo. De trabajo en trabajo, Hércules va expiando la culpa de haber matado a su familia. Hasta ahora ha demostrado ser más fuerte que todos los obstáculos que Hera y su rey títere, Euristeo, han ideado. Y con cada tarea se hace más fuerte. Para los antiguos griegos, su éxito contra unas probabilidades tan negativamente abrumadoras fue una historia inspiradora. ¿Pero puede haber sido algo más que un simple relato? Fascinantes pistas históricas sugieren que Hércules no fue un mito, sino un héroe real. Hércules es el superhéroe por excelencia de la mitología. La combinación de fuerza y sufrimiento en el mismo personaje llevó a que los pueblos del mundo antiguo se identificasen con él. Veían en Hércules a un héroe al que admiraban y compadecían a la vez. Alguien cuya trágica historia estaba conectada con su propia realidad. Los mitos reflejan acontecimientos históricos ocurridos mucho tiempo atrás. Son una especie de código y una historia antigua que se transmite de generación en generación. Los relatos de Hércules surgen de reuniones de personas de diferentes culturas que comparten sus narraciones de héroes locales, de los que saben que han superado grandes dificultades. Y al compartir esas historias se dan cuenta de algo. Un momento, nuestro hombre fuerte parece un poco más fuerte que el vuestro, y las tradiciones se mezclan unas con otras. En la antigua Grecia, Hércules era el modelo del hombre ideal. ¿Pero existió en realidad? Podría ser posible que detrás de cada uno de estos grandes héroes hubiese alguna figura histórica, pero la historia ha frustrado todos nuestros intentos de encontrar y localizar a una persona real. Algunas versiones del mito de Hércules dicen que su familia procedía de un asentamiento griego llamado Tirinto. Una fuente antigua sugiere que allí nació un guerrero real, famoso por su gran fuerza, y que incluso tenía una relación directa con los dioses. Este guerrero, cuyo nombre se ha perdido en la historia, servía al regidor de un poderoso reino llamado Micenas. En el mito, Hércules también sirve al rey de Micenas, su primo Euristeo, quien le asigna los 12 trabajos. ¿Es una coincidencia o algo más? Otras pistas del hombre que está detrás del mito pueden encontrarse en uno de los lugares más legendarios de Grecia. Esto es Olimpia. En el año 776 a.C., aquí se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. En el mundo griego había centenares de juegos, pero los Juegos Olímpicos eran los mejores y más prestigiosos. Si triunfabas en ellos, en cierto sentido te elevabas entre los hombres y era lo más cerca que un mortal podía estar de los dioses. Hay notables paralelismos entre los retos a los que se enfrentó Hércules en sus trabajos y los de los Juegos. Ambos implicaban hazañas de fuerza y resistencia que solo el atleta más disciplinado podía llevar a cabo. Pero la conexión entre Hércules y las Olimpiadas podría ser más estrecha.
Supuestamente Hércules estableció los Juegos Olímpicos después de uno de sus trabajos. Los trabajos están directamente relacionados con su fundación. Estos son los restos del estadio de Olimpia. Su pista mide 192 metros. Según los antiguos griegos, son 600 pies de Hércules. Según la leyenda, Hércules en persona midió el estadio, que medía 600 pasos, o sea, 192,27 metros. De modo que los historiadores han deducido que el pie de Hércules medía 32 centímetros. Es decir, que calzaba un 47,5. Encontramos más huellas de Hércules en el templo principal. Unos relieves salvados de los muros exteriores representan sus 12 trabajos. Era admirado por todos los atletas que deseaban medirse a Hércules. Para los griegos era muy importante no rendirse nunca. Por eso muchos atletas preferían morir antes que rendirse. En el mito, es esa misma perseverancia la que impulsa a Hércules. El mensaje de Hércules es que siempre hay que seguir, porque al final llegará el éxito. No importa lo difíciles que parezcan las cosas, el éxito es posible. En su sexto trabajo, Hércules debe enfrentarse a una feroz bandada de aves devoradoras de hombres que simbolizan los objetivos inalcanzables de la humanidad. Las espanta con sus flechas venenosas y alcanza un hito importante. Llega a la mitad de sus 12 trabajos. Pero todavía le quedan 6 más. Y cada uno será más duro que el anterior. Su madrastra Hera se asegurará de ello. A medida que se suceden, los trabajos se vuelven cada vez más difíciles y le obligan a ir cada vez más lejos a lugares místicos. Los siguientes 3 trabajos llevarán a Hércules más allá de Grecia por primera vez y le enfrentarán a poderosos enemigos extranjeros. Historias como estas llegaban al corazón de los antiguos griegos, en una era en la que estaban ansiosos por ampliar su imperio. Los griegos, presionados por la necesidad de tierras, llegan en su colonización hasta el sur de Francia. Crean colonias por todo el Mediterráneo. Y desde ellas les llegan noticias de diversos monstruos y otras cosas. Para su séptimo trabajo, Hércules viaja hasta la isla-estado de Creta para encontrar y capturar al valioso toro del rey Minos. El toro es un símbolo del dominio de Creta sobre la Grecia continental en la época en que se creó el mito. A finales de la Edad de Bronce, Creta era la potencia más importante en esa parte del Mediterráneo. Lugares como Atenas y Esparta, que en el periodo clásico habían sido grandes potencias, ya no eran importantes. De hecho, tenían que pagar tributo a Creta, que era la potencia más importante de la región. En el mito, Hércules está a punto de cambiar eso. Consigue atrapar al Minotauro. Lo somete por la fuerza y navega de regreso a casa. Grecia nunca más tendrá que responder ante Creta. 7 trabajos terminados. Con su victoria en Creta ante el Minotauro, Hércules ha ganado su guerra contra la naturaleza. Ahora será el hombre contra el hombre. En los primeros trabajos, Hércules realizaba servicios que beneficiaban a la humanidad. La libraba de plagas, bestias y otras cosas parecidas. A partir de ahí hay un lado más oscuro de Hércules y tal vez un avance de lo que está por venir. En su siguiente serie de trabajos, Hércules se enfrenta a 2 gobernantes extranjeros que suponen una amenaza para Grecia. Primero, su objetivo es Diomedes, el tirano rey de Pistonia. Diomedes había entrenado a sus caballos para que comiesen la carne de sus enemigos. Hércules le convierte en el siguiente plato. Este trabajo envía un mensaje muy poderoso a los antiguos griegos. El mal que creáis, a la larga os destruirá. Este es el primer trabajo en el que Hércules mata a alguien. Se trata de un momento clave. Por primera vez ha derramado sangre humana.
La vorágine asesina continúa en su siguiente trabajo, cuando Hércules masacra a las Amazonas, una feroz tribu de mujeres guerreras, tras robar el cinturón de su líder, Hipólita. Con este, Hércules ha completado 9 de sus 12 trabajos. Su valentía, fuerza y vigor le han ayudado a superar el conjunto de tareas más imposible jamás acometido. Pero las últimas batallas resultarán ser las más difíciles. Los retos que le esperan llevarán a Hércules más allá de las fronteras del mundo conocido, a través de territorios que ningún griego ha visto jamás, en busca de un reino con sorprendentes paralelismos con el bíblico Jardín del Edén. El mítico héroe Hércules ha soportado 9 trabajos desalentadores en su intento por expiar el crimen de haber matado a su familia. Cada reto representa una prueba más dura para su fuerza, vigor y determinación. La dificultad de sus trabajos va aumentando y Hércules es capaz de superar tareas cada vez más complicadas, demostrando ser increíblemente poderoso, como nunca se ha visto en un héroe de la antigüedad. Pero a medida que los retos continúan, se hace evidente que ningún dolor físico podrá borrar su angustia mental. Hércules es prisionero de su propia culpa. Daba igual cuántos trabajos completase. Daba igual cuánto heroísmo demostrase. Daba igual lo extraordinaria que fuese su fortaleza física. En su interior no había paz, no había satisfacción. A Hércules le restan 3 pruebas más. Le llevarán al fin del mundo y a un abismo de muerte. Lo que ocurre es que Hércules tiene que ir alejándose cada vez más de Grecia. Y cuanto más avanzas hacia lo desconocido, más cerca estás de cruzar la línea entre el mundo mortal y el inmortal. En su 10º trabajo, Hércules se propone hacerse con el ganado de Gerión. Un monstruo cruel con 3 pares de piernas, 3 cabezas y una letal genealogía. Es el nieto de Medusa. De modo que también tiene una figura semi-monstruosa y no piensa renunciar a su ganado sin pelear. Pero destruir a Gerión es solo la mitad del reto. La otra es llegar hasta él. Para llegar hasta Gerión, Hércules debe aventurarse más allá del mar Mediterráneo, hasta el océano Atlántico. Pero en su camino se interpone un enorme obstáculo. Una cordillera que une a Europa y África en un solo continente y que separa el mar del océano. Hércules decide no rodear la montaña, sino atravesarla. Parte la montaña en 2 con un solo golpe de su espada. Esta parte del mito se creó para explicar cómo se unieron el Atlántico y el Mediterráneo. Los acantilados de ambos lados estarán ligados para siempre a Hércules. Para los antiguos griegos, el estrecho de Gibraltar eran las columnas de Hércules y nadie podía atravesarlo, nadie sabía qué había más allá. Para los pueblos del mundo antiguo, las columnas de Hércules no eran solo la puerta hacia un océano inexplorado. Eran un portal entre la realidad y el mito. Para un griego, ir más allá de las columnas de Hércules es como hablar ahora de ir al arco iris. Y que Hércules hubiese ido hasta allí y hubiese vuelto aumentó más su fama. Todos los barcos de la antigüedad que navegaban hacia el Atlántico tenían que hacerlo entre las columnas de Hércules. Y un reciente descubrimiento sugiere que muchos echaban el ancla aquí para presentar sus respetos al héroe. En una cueva del Peñón de Gibraltar, los arqueólogos han encontrado centenares de objetos que se creen relacionados con Hércules. Tomamos muestras y las enviamos para su datación con carbono 14. Todas son ejemplos que coinciden perfectamente entre sí y apuntan a un periodo de unos 400 años, entre el año 800 y el 400 a.C. Se trata de objetos depositados por una razón concreta, y creo que lo que tenemos aquí es un gran santuario.
Los expertos creen que los marineros griegos se acercaban a este santuario para rezar por sus vidas cuando se preparaban para seguir a Hércules hacia lo desconocido. No sabían que había, si es que había algo, más allá de las columnas. En el mito, Hércules se enfrenta a la misma incertidumbre cuando cruza este umbral hacia lo desconocido. Más allá de las columnas, le espera Gerión, con sus 3 cabezas y su ganado. El monstruo sale luchando y arroja enormes piedras montaña abajo hacia Hércules. Pero Hércules tiene un arma secreta. Flechas empapadas en veneno de una de sus primeras victorias, la de Hidra. Apunta y dispara. Gerión cae muerto. Y Hércules se lleva su ganado. 10 trabajos listos. A continuación, Hércules debe ir hasta el fin del mundo para robar manzanas de oro en un jardín vigilado por un dragón con 100 cabezas. Manzanas, un jardín, una serpiente peligrosa. Este trabajo recuerda a la historia bíblica de Adán y Eva. Los primeros cristianos establecieron una comparación entre la manzana de Hespérides y el árbol de la vida del Edén. Es algo que suele ocurrir con material antiguo, y es que se produjo una comunicación. Ambas partes conocían la historia del otro. En la historia de Hércules hay un giro mortal. Las manzanas que busca pertenecen a su enemiga, la diosa Hera. Estas manzanas no solo pertenecen a Hera, sino que son el símbolo de su matrimonio sagrado con Zeus. Las manzanas y el matrimonio suelen ir asociadas en la mitología griega. Hércules vaga sin suerte durante años en busca de las manzanas de Hera. Finalmente llega al fin del mundo y se encuentra con un dios que soporta una carga muy pesada. Atlas. Atlas era uno de los titanes y su trabajo consistía en cargar sobre sus hombros con el peso del mundo. Literalmente lleva el mundo sobre sus hombros. Esta frase moderna, llevar el peso del mundo sobre los hombros, deriva directamente del mito de Atlas. Hércules está agotado y perdido. Pero Atlas sabe dónde están las manzanas doradas. Así que Hércules se ofrece voluntario para sostener el mundo mientras Atlas va a buscarlas. Atlas regresa con las manzanas. Pero hay un problema. Le dice a Hércules que no quiere que le devuelva la tierra y el cielo. Atlas, por supuesto, le dice: muchas gracias, llevo un montón de tiempo intentando librarme de eso y creo que ya es hora de largarse. Hércules le contesta: tiene razón, lo siento mucho. ¿Te importa sujetarlo un momento? Es que quiero ponerme sobre los hombros la piel de mi león. Atlas coge de nuevo el mundo y Hércules se marcha. Hércules se ha vengado de Hera robándole sus preciadas manzanas. Ahora se encuentra a tan solo un reto de obtener su libertad. Y este le enviará a un lugar del que ningún mortal ha regresado con vida. La tierra de los muertos. El Hades. Hércules ha acometido 11 de los retos más difíciles que jamás hayan intentado un hombre o un dios. Ha luchado contra bestias salvajes, reyes malvados, monstruos horribles y ha llegado hasta un mundo desconocido, en una cruzada incansable para expiar el asesinato de su familia. Se pasa la vida trabajando, intentando librarse de una culpa que realmente no cree merecer, siempre sufriendo, siempre soportando cosas. Ahora solo queda una última prueba. Para este 12º y último trabajo, Hércules debe encontrar el camino hacia el misterioso mundo de los muertos. El Hades. Allí debe capturar a Cerbero,
el perro de 3 cabezas que guarda las puertas. El último trabajo de Hércules es el más terrible. Nunca un humano había hecho algo así. Los héroes no podían ir al mundo de los muertos. Hades, señor de la muerte, es el guardián de todas las almas humanas. Y Cerbero es su ayudante. El perro o Can no está tanto para impedir que los vivos entren, porque si estás lo bastante loco para hacer eso es tu problema. Él está para impedir salir a los muertos. Uno de los mayores problemas que nos encontramos en la mayoría de las civilizaciones antiguas es el miedo a que alguien que ha muerto no se dé cuenta de que está muerto y vuelva con nosotros. Hércules intenta una aproximación diplomática con Hades. Le pide permiso para llevar a su perro guardián a la Tierra. Hades accede, con una condición. Hércules debe vencer a la bestia usando solo sus puños desnudos. Es el momento de la verdad. Hércules derriba al perro y lo somete. El hecho de que consiguiese traer a Cerbero del infierno es algo extraordinario. Con ello demostraba que un héroe griego podría romper el ciclo de la vida y la muerte. Por fin, Hércules ha completado su penitencia. Ha superado todos los obstáculos que le han puesto en el camino. Ha soportado un tormento físico y mental sin medida. En justicia, debería poder descansar en paz por fin. Hércules es alguien que lucha y supera las adversidades. Sufre, pero siempre se levanta. Cuenta con la vaga promesa de que la vida será mejor para él una vez que termine su aventura, pero por supuesto nunca lo es. Hera guarda un rencor eterno a Hércules por ser el hijo ilegítimo de Zeus. Solo hay una vía de escape a su maldición: la muerte. Hércules prepara una enorme pira funeraria. Su vida en la tierra termina como ha transcurrido: entre tormentos. Quiere tener una muerte heroica. Quiere arder en una pira funeraria. Y cuando esto ocurre, parece ser la limpieza definitiva. Lo que arde no es Hércules, lo que arde es su carne mortal, y esto libera su alma para que pueda ascender a los cielos. Al morir, Hércules finalmente se redime. Zeus, el rey de los dioses, cree que su hijo ya ha sufrido bastante y le invita a unirse a los inmortales en el monte Olimpo. Y su némesis, Hera, finalmente se apiada de él. Aquí Hércules es el héroe de los héroes, el más grande entre los grandes. Porque al final de todo, Zeus le dice: vale, Hércules, ya has sufrido bastante, eres estupendo, así que he pensado convertirte en Dios. Hércules consigue por fin una recompensa que será para siempre. El sufrimiento ha terminado por fin. Al final, Hércules es resucitado y se une a su progenitor en el reino eterno. Es un final con un sorprendente parecido al de otro mortal divino: Jesucristo. El último acto de Hércules es de sacrificio. Una vez más encontramos un interesante paralelismo cristiano con un héroe que ha sufrido para obtener la inmortalidad. Cuando se inmola en el fuego quema toda la mortalidad y lo único que queda es su esencia, y eso es lo que asciende a los cielos. Este es el mito de Hércules. Una historia intemporal de fuerza, sufrimiento y redención. Es la historia que la gente desea escuchar. Porque todo el mundo ha experimentado dificultades y sufrimiento en sus vidas. Todos nos hemos enfrentado a tareas monumentales que no teníamos claro que pudiésemos llevar a cabo.
Y todos queremos oír la historia de alguien que ha pasado por todas esas cosas, pero ha salido adelante y ha llegado hasta la meta. Al final, que Hércules lograse triunfar nos indica que siempre hay una posibilidad de éxito, por muy difícil que nos parezca nuestra vida.